¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Honduras a 15 años del golpe contra Zelaya, con otro notable invitado, Jorge Amaya, historiador directamente desde Tegucigalpa. Jorge Amaya, una cálida bienvenida al programa. Hola Jorge, un saludo cordial. Jorge, estamos a casi 15 años del golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya y, a propósito, su señora actual presidenta de Honduras, estamos hablando de Xiomara Castro, ha dicho en algún tiempo atrás, y leo textualmente sus palabras: Honduras es el estado más pobre y desigual de América Latina. El golpe de Estado del 2009 contra su esposo Manuel Zelaya, Mel Zelaya, solo profundizó el sistema de privilegios, 600% aumentó la deuda, pasó de 3.000 millones de dólares en el 2009 a 20.000 millones de dólares en el 2021, mientras la pobreza creció exponencialmente, una cifra de los 11 millones de hondureños, 6 millones están en extrema pobreza. Consulta entonces, Jorge, ¿dónde está Honduras hoy? Honduras está en una fase que puede ser un parteaguas para tratar de recuperar la nación, para tratar de recuperar el rumbo, porque efectivamente el golpe de Estado del 2009 fue quizás la experiencia más traumática de lo que va del siglo, porque un proyecto político que intentaba encauzar el presidente Zelaya con el proyecto de la cuarta urna en el 2009, que pretendía reformar la Constitución para darle poder al soberano, recibió, pues, como conocemos, ese golpe de Estado en junio, el 28 de junio de 2009, que volvió a instalar a grupos oligárquicos afines a la hegemonía de Estados Unidos en la región, y sobre todo instaló una élite política corrupta, mafiosa, que se ligó con carteles de la droga, que se ligó con el crimen internacional y que acudió a prácticas de corrupción deleznables, llevando al país al desfiladero, efectivamente, como afirmaba la presidenta Xiomara Castro en el diagnóstico reciente. En el momento que se dio el golpe, el país tenía una deuda externa manejable de unos 3.000 millones de dólares, y al cierre del 2022 Honduras había cuadruplicado esa deuda, teniendo ya cerca de 20.000 millones, y lo peor es que nos endeudamos a costa de la corrupción y llenarle el bolsillo a la élite conservadora, a militares, de modo que pues doña Xiomara Castro asumió el país en una profunda crisis, y el lema del gobierno de libertad y refundación de Libre es justamente refundar la nación. Creo que el punto en el que estamos es justamente eso, de tratar de no solo de refundar el país, sino de recuperar la institucionalidad y la senda democrática. Creo que ese es el gran desafío de la presidenta Xiomara Castro, que lo está haciendo, recuperar la institucionalidad y encauzar al país a la recuperación de la inversión social para disminuir la pobreza. Para también una audiencia que nos ve fuera de Honduras y, como tú dices muy bien, para dar contexto a esto, antes de que llegara entonces la actual presidenta Xiomara Castro, le dan un golpe de Estado al presidente Zelaya, un golpe que es prácticamente el colmo del insulto. A las 5 de la mañana lo sacan de la casa en pijama, los ponen en un avión y termina en el vecino Costa Rica. Dos aspectos quiero tocar de eso para consultarte, Jorge. ¿Te acuerdas que el avión que supuestamente debía salir, supuestamente, si iba realmente en principio a Costa Rica, debería salir hacia el sur, sale hacia el norte y para en un aeropuerto que tú mejor que nadie le explicas a la audiencia que en ese momento era, digamos, binacional, de Estados Unidos y de Honduras,
y está allí varios minutos. ¿Te parece que ese aterrizaje, entre comillas, para reaprovisionar el avión, se produjo sin ningún conocimiento de Estados Unidos de que ese avión estaba llevando a un presidente que había sido derrocado en ese momento? Sí, es bastante sospechoso y yo creo que a esta altura de la historia, todo mundo, incluso por testimonios de políticos de la élite de Estados Unidos, reconocen que detrás de ese acto estuvo inmiscuido, ¿no? Los círculos de poder de Washington, que con la venia también de los grupos fácticos aquí en Honduras le dieron el golpe al presidente Zelaya. Creemos la mayoría, sobre todo porque él enrumbó al país en una política que nunca antes había acontecido. Hay que recordar al auditorio de América Latina que Honduras ha sido como el eslabón débil de los países de Centroamérica en la geopolítica de Estados Unidos en la región. Honduras ha sido como el patio trasero porque el país desarrolló muchas inversiones, sobre todo en la economía bananera, y además por la posición geoestratégica de Honduras, Estados Unidos tomó a Honduras como su patio trasero. De hecho, construyó esa base militar de Palmerola, que es una de las 4 bases militares de Estados Unidos más grandes en toda América Latina. Entonces, que se llevaran al presidente Zelaya, los militares, después del golpe, tuvo que hacer ese recorrido hacia el sur, de Tegucigalpa hacia el sur, pero irónicamente se fueron desde Toncontín hacia Palmerola, que está al norte de Tegucigalpa, y donde está justamente la base militar de Estados Unidos. El golpe, pues, lo dieron por la política del presidente Zelaya de enrumbar al país en una posición diplomática eh, de autodeterminación, de buscar que Honduras por fin tuviera autodeterminación y sobre todo por empezar a ver hacia el sur, ¿no? Cuando Honduras empezó a tener relaciones con los países del grupo del ALBA, ¿verdad? Liderados por Venezuela, por el expresidente Chávez, Hugo Chávez, y por tratar de, pues, tener mayor autodeterminación e independencia. Y también por empezar a hacer reformas progresistas en el país, recibe ese golpe de Estado el presidente Zelaya en el 2009. Y también, Jorge, para una audiencia que nos ve fuera de Honduras, acá estamos hablando de que cuando en un momento el presidente Zelaya pretende poner una cuarta urna como una especie de plebiscito para saber si el ciudadano hondureño le puede interesar entonces que en la próxima elección presidencial que iba a haber podría ser sometido entonces una supuesta reforma constitucional. Le dan el golpe y dicen que es bajo la sospecha que en realidad lo que quería hacer disimuladamente era reelegirse. Le dan el golpe y viene un personaje que para muchos es más que siniestro, que se llama Juan Orlando Hernández, un expresidente, hoy por hoy entonces tras las rejas en los Estados Unidos por narcotráfico y tráfico de armas. Y ese señor se hace reelegir en contra de la Constitución hondureña. Nadie protesta y dice que él es un buen amigo y es un defensor de las relaciones con Washington. Y ese señor está hoy tras las rejas y resultó ser lo mismo que su hermano, un narcotraficante de marca mayor. Quiere decir que las relaciones con el norte son... ¿Cómo te parece? Sí, efectivamente, Jorge, este personaje, Juan Orlando Hernández, que es el que lideró prácticamente la bancada en el Congreso que desencadenó el golpe de Estado de junio del 2009, él lideraba la bancada de oposición del Partido Nacional, que es el partido conservador acá. Utilizaron ellos, junto con los militares, como argumento que el presidente Zelaya, con el proyecto de la cuarta urna, pretendía reelegirse, ¿verdad? Convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para reelegirse
y además lo acusaban también de querer instalar el comunismo en Honduras, decían, porque se había hecho aliado del comandante Chávez y de los países del ALBA, pero lo que querían era pues plegarse ellos a los intereses de los Estados Unidos y además también perpetuar sus privilegios que han tenido desde la época de la independencia, ¿verdad? Que han tenido el Estado como un botín para repartirse la riqueza y el poder. Y entonces, efectivamente, después del golpe de Estado, cuando fue electo presidente Porfirio Lobo para el 2010, el expresidente Juan Orlando Hernández fungió por primera vez en ese gobierno como presidente del Congreso Nacional, del Poder Legislativo, ¿verdad? Y posteriormente ganó, se dice de manera fraudulenta, las elecciones en 2013 para luego reelegirse de manera inconstitucional, porque la Constitución prohíbe la reelección en 2017. Y en todo ese periodo, ¿verdad? Ya todos sabemos dónde está casualmente el expresidente Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Está en una prisión en Nueva York, acusado de delitos terribles, ligándolo con el crimen organizado y con el narcotráfico. Este personaje siniestro, pues, que es quien ha mantenido el poder en los últimos 15 años en Honduras, es, creemos, uno de los principales responsables de toda la crisis política y económica y social que ha atravesado el país estos casi 15 años. Jorge, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Jorge Amaya directamente desde Tegucigalpa sobre la situación en Honduras cuando se están por cumplir 15 años del golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya. Enseguida regresamos. Seguimos conversando con Jorge Amaya directamente desde Tegucigalpa sobre Honduras cuando se están por cumplir 15 años del golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya. Decíamos, Jorge, que actualmente la presidenta Xiomara Castro, la señora de Zelaya, enfrenta entonces una situación más que compleja que ha heredado de todo lo que explicábamos en el segmento anterior. Uno de ellos es la enorme niveles de criminalidad. Dicen, usan la palabra agobiantes niveles de criminalidad y anunció en días recientes la construcción de una mega cárcel, algo así como una capacidad para 20.000 reclusos y que estuvo recientemente también en la ceremonia de asunción de reelección de entonces el presidente Nayib Bukele en El Salvador, consultándolo, tomando como referencia su experiencia con el tema de esto de las megacárceles. Háblanos de eso, por favor. Sí, esa es quizá una de las principales demandas y preocupaciones del pueblo hondureño. Démonos cuenta que Honduras es un pequeño país, ¿verdad? Honduras tiene 10 millones de habitantes, más o menos unos 2 millones en la diáspora de inmigrantes que han tenido que huir a Estados Unidos principalmente y ahora muy frecuentemente a España también. Entonces Honduras es un país pequeño, un país con una población bastante joven, ¿verdad? Es el país con mayor natalidad de América Latina, más o menos una tasa de natalidad de casi 3%. Es decir, que el país crece, tiene mucha población joven, tiene mucha población desempleada, pobre, ¿verdad? De casi el 70% de su población. Entonces, esa problemática, así como la debilidad institucional, generaron que en el país se enseñoreara el crimen organizado a través de los carteles de la droga y también a través de las pandillas, ¿no? De modo que en lo que va de este siglo, y básicamente en el gobierno,
en esos 12 años que estuvo en el poder Juan Orlando Hernández, el país tuvo aproximadamente 80.000 muertes violentas. Imagínense, es casi como fundar un país, ¿verdad? Con 80.000 personas usted puede fundar un país. Esa cantidad de muertes y violencia inhumana genera mucha preocupación en el país y creemos que una de las principales demandas que le hacen a la presidenta es que pues invierta recursos para controlar la violencia, decretando estados de excepción, como lo hizo el presidente Nayib Bukele en El Salvador, y otro fortaleciendo el sistema carcelario para meter presos pues a estos privados de libertad que capturen. Yo creo que la mayor parte de la población estamos apoyando esas medidas de la presidenta porque los niveles de violencia, de delincuencia que afectan al ciudadano honrado de la calle, realmente son terribles. Lo que pasa que mucha gente y organizaciones de derechos humanos también están preocupadas que eh, la captura de estos delincuentes pues se vaya a hacer en el marco, ¿no? Parecido a El Salvador, donde pues la mayoría pensamos que se violaron garantías constitucionales de muchas personas que fueron capturadas sin estar vinculadas al crimen organizado. Pero yo creo, por lo menos es lo que veo en la calle, que la mayoría de la población apoya y apoyaría acciones del gobierno en el sentido de tratar de atajar la delincuencia organizada y apoyarían la construcción de estas cárceles de máxima seguridad que ya están planificadas, sobre todo en la zona de la Mosquitia y de las Islas del Cisne, que son bastante alejadas para disminuir estos niveles de violencia que realmente son terribles. Ahora, si entonces sumamos de que la actual presidenta Xiomara Castro está de alguna forma desafiando todo lo que vino antes, y todo lo que vino antes era la corrupción de una élite en donde definitivamente nadie mejor ejemplo que Juan Orlando Hernández como titular de todo eso, más el tema del crimen organizado y el narcotráfico por las calles, se da en que la presidenta Xiomara Castro ha dicho que, y lo ha dicho algún tiempo atrás, que se sentía víctima de conspiración que se está fortaleciendo. ¿Crees tú que le están tratando o le vienen tratando de dar un golpe de Estado blando, no blando, tradicional, poniéndola en un avión en pijamas y mandándola a algún otro país vecino como hicieron con el ex esposo y expresidente Zelaya? Yo creo que el peligro siempre va a estar latente en el sentido que el triunfo de Libre en las elecciones anteriores fue tan abrumador, con una diferencia casi de medio millón de votos frente al otro contendor del Partido Conservador, instalando pues al gobierno de Libre y de doña Xiomara Castro como un gobierno legítimo, no solo a nivel interno, sino a nivel internacional. En este momento creo que no se han atrevido precisamente porque el triunfo de Libre fue arrollador, la llegada al poder de doña Xiomara Castro retornó la institucionalidad y sobre todo el reconocimiento internacional de que Honduras tiene ahora un gobierno democrático, pero las políticas, sobre todo de seguridad, y sobre todo las políticas en materia de seguridad social que está implementando la presidenta, por ejemplo, como la construcción de muchos hospitales en varias partes del país y también en el plano educativo la reparación de escuelas y la dotación de las meriendas escolar para más de 1 millón de niños. Estas políticas sociales que creemos van a reducir ostensiblemente la pobreza en el país, afectan, ¿verdad?, a los grupos intereses, a los grupos de interés, a los grupos fácticos que están perdiendo privilegios al no estar en el Estado y también va a alterar a los grupos de extrema derecha de Estados Unidos que
no quieren permitir, ¿verdad?, gobiernos que tengan patriotismo y autodeterminación en Centroamérica. Entonces, el peligro del golpe de Estado o de un futuro golpe de Estado puede estar latente. Yo creo que la presidenta debe profundizar esas reformas sociales para que el pueblo, en caso de cualquier amenaza, ¿verdad?, de ruptura del orden eh, constitucional, la respalde, ¿verdad?, en las calles. Libre llegó al poder precisamente porque luchó desde el golpe de Estado a través de la resistencia en las calles. El lema de la resistencia era precisamente que el poder estaba en las calles, así que creemos que la presidenta pues debe profundizar las reformas sociales y con ello va a tener en cualquier momento el respaldo de su pueblo, que es más fuerte que cualquier oligarquía o cualquier ejército. En el caso del tema de migración, como tú mencionaste la cifra de unos 2 millones de hondureños viviendo en los Estados Unidos, y decías tú, y ahora también en España. En el caso de los migrantes que han emigrado hacia el norte, el hecho de que haya una elección presidencial en el mes de noviembre en Estados Unidos puede cambiar o tener algún impacto en la vida de los hondureños. Sí, pensamos que sí, ¿verdad? Porque generalmente el Partido Demócrata ha sido un poco más flexible en las políticas migratorias de los latinoamericanos, pero la amenaza de que pueda ganar el Partido Republicano, sobre todo con un candidato abiertamente, abiertamente anti-inmigrante como Donald Trump, podría afectar, ¿verdad? Porque seguramente va a llegar amenazando que va a hacer deportaciones, que va a cerrar las fronteras. Entonces, creemos que sí va a alterar, va a afectar, porque la migración fluye. Si la situación del país y de Centroamérica no mejora, la migración va a fluir, así que esperamos eh, eh, que no vaya a profundizarse, ¿verdad?, esa amenaza. Jorge Amaya, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Jorge, y un saludo a todo el auditorio de tu programa.